Hola mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo creo ya muchos de ustedes conocen todos los beneficios que tiene el clavo y el romero para el cabello, pero si no, no te preocupes, para el final de este video tendrás toda la información necesaria para empezar a incorporar estos ingredientes en tu rutina y crecer un cabello saludable y hermoso. En el video de hoy te voy a mostrar cómo preparar este spray que es muy efectivo para detener la caída del cabello, te ayuda bastante con el crecimiento y a que lo tengas fuerte y saludable. Como te mencioné, los ingredientes que necesitas es clavo dulce o clavo de olor, como mejor lo conozcas, y unas ramas de romero, puede ser fresco o seco. En un contenedor para hervir vamos a poner nuestras ramas de romero y 2 cucharadas de clavo dulce. Y por último voy a incorporar 4 tazas de agua. Puedes utilizar menos agua si no quieres hacer este tratamiento para varios días. Prendemos la estufa a fuego medio y lo vamos a dejar hervir de 5 a 10 minutos hasta que nuestros ingredientes suelten todas sus propiedades y el agua cambie de color. Aquí puedes ver que ya los ingredientes empezaron a soltar su color, pero no está lo suficientemente intenso, así que lo voy a dejar otros minutos más. Queremos que el agua esté súper café. Ok, perfecto, este es el color que tiene que quedar. Ya lo voy a apagar, voy a esperar a que se enfríe un poco y lo voy a transferir a un contenedor de vidrio. Este es un rociador, así va a ser mucho más fácil de aplicarlo en el cabello. Voy a utilizar un colador para que quede limpio nuestro spray y también que al momento de ponerlo en el cabello no nos queden residuos. Y te recuerdo que esta es solo una de las formas que puedes aplicarte este tratamiento, ya que es más conveniente para mí y siento que así me dura más. Pero también lo que puedes hacer es aplicártelo en la bañera justo después de que te remueves tu acondicionador. Luego vas con este enjuague, lo aplicas por todo el cabello y no te enjuagas ya el cabello. Lo dejas así, te lo exprimes y luego ya lo resendedas, te pones tu acondicionador que se queda en el cabello y listo. Y aquí tengo ya mi spray, aún está tibio, así que lo voy a poner en el refrigerador para que se enfríe bien antes de aplicarlo al cabello. Y así es como se ve después de unas horas. Ok, mi gente, aquí tengo ya el tratamiento. Este me gusta aplicarlo en el cabello limpio, así que yo me lavé el cabello anoche y pues ya, ahorita ya lo traigo seco. Ya también lo resendé muy bien. Como lo tenía en el refrigerador, está frío, así que se siente súper rico en el cuero cabelludo. Y es donde más lo voy a concentrar, así que vamos a aplicarlo. Justo también te lo puedes aplicar después que te sales de bañar. Al momento que lo estamos aplicando, con la misma yema de nuestros dedos, vamos a darnos masajes y eso nos va a ayudar a expandir nuestro tratamiento y también a cubrir bien todo el cuero cabelludo. Y aquí les cuento un poco sobre todos los beneficios que tiene el romero y el clavo para el cabello. Comienzo con el clavo de olor. Este te ayuda a evitar la caída del cabello, así como a lucir una melena más saludable y sedosa. Además te ayuda a reparar y hace que el cabello crezca. Y ya que empapé muy bien mi cuero cabelludo, ahora me voy a rociar un poco en el largo de mi cabello. No es necesario empaparlo todo, lo más importante es enfocarnos en el cuero cabelludo, que es donde crece el cabello. Así que nada más me voy a poner un poquito para que me dé un poco de brillo. Y ahora te cuento sobre el romero. Este previene las canas, detiene la caída del cabello, estimula el crecimiento y además es como un tinte natural por el alto contenido de los pigmentos. Ya después lo único que falta por hacer es cepillar muy bien nuestro cabello y te puedes peinar como usualmente lo haces. Usualmente yo me hago este tratamiento en los días que no voy a usar calor, así me puedo hacer un peinado natural. Usualmente me hago una trenza y me voy a aplicar también un suero. Ahorita se los muestro. Y ya como último paso me voy a aplicar este suero protector que es de Olaplex. Y este solamente lo concentro en el largo de mi cabello y también te lo deja bien suave. También huele súper rico, me encanta el olor que tiene. Me vuelvo a cepillar y ya ahora sí me hago mi trenza o mi peinado
de siempre. Y aquí rapidito les comparto este peinado y cómo puedes llevar este spray. Usualmente me hago una trenza o este peinado, que es súper fácil. Como si no quieres utilizar calor, pues esta es una muy buena idea. Lo único que vamos a hacer es una coleta baja de lado. Después, sobre la liga vamos a dividir el cabello en dos y vamos a pasar todo el largo de nuestro cabello sobre esa abertura. Y ya nos acomodamos muy bien para que no queden bordos en el cabello. Y esto hace ver a nuestra coleta un poco más interesante y no tan simple. Ahora vamos a tomar una liga pequeña y la vamos a amarrar en el largo de nuestro cabello, como puedes ver aquí. Vamos a hacer como si fuera una burbuja. Y así vamos a poner varias ligas. Yo me puse 3, eso depende ya el largo de tu cabello. Si quieres poner más ligas lo puedes hacer para que se hagan un poquito más chiquitas las burbujas. Pero yo quería que se mirara así como grande, llena. Así que por eso solamente puse 3. Y ahora volviendo con nuestro tratamiento, les quería contar que de primero el cabello va a tener un poco del olor al clavo. Sí es un poquito intenso, pero como me puse el suero sobre el tratamiento, eso nos va a ayudar a calmar un poco el olor. Ya luego para el siguiente día eso se va por completo y huele muy rico el cabello. También mi cuero cabelludo se siente muy bien cuando me aplico este spray. No siento nada de picazón e incomodidad y además el cabello se siente muy suave, fuerte y como que se hace más intenso el color de mi cabello como es oscuro. Se ve súper saludable, así que te lo recomiendo bastante. Y así de bonito nos queda este peinado, mi gente. La verdad que es muy fácil para que tú lo puedas recrear en casa. Y también espero que les haya encantado el tratamiento del día de hoy. Yo sé que te va a ayudar bastante en el crecimiento del cabello. Espero que les haya encantado este video. Me ayudarás bastante dejándome un like y un comentario. También no olvides suscribirte al canal. Me encantaría tenerte por aquí. Aquí te voy a poner estos otros 2 videos que tal vez te puedan interesar. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Mua! Far away, I don't care if it's dark. If you walk together, we select someday. Beautiful to remember, since it's all like gold.